Mi mamá me corrió para darle mi cuarto a la niñera, solo para dejar claro a qué hija nunca se arrepintió de tener. Mi mamá solía decirle a la gente que yo le arruiné la vida antes de que diera mi primer respiro, y lo decía con esa risita que hacía que los demás pensaran que estaba bromeando, pero yo sabía que lo decía en serio. De niña no sabía toda la historia, obvio, pero sabía lo suficiente para entender que yo no era parte de ningún plan. Los detalles llegaron después, en pedacitos, normalmente cuando los adultos se olvidaban de que yo estaba ahí, o cuando alguien quería ganar una pelea y le echaba el pasado en cara al otro. Mi mamá tenía 20 años, estaba en la universidad, por fin fuera de la casa de sus papás, saliendo con mi papá de forma casual, y se quedó embarazada de mí. Ella quería interrumpir el embarazo. Mi papá, que nunca ha conocido un límite que no haya pisoteado, se emocionó, se lo dijo a sus papás. Luego se lo dijo a los papás de ella antes de que ella tuviera tiempo de pensar qué quería. Y después de eso, ya no hubo marcha atrás para nadie. Mis abuelos maternos eran de ese tipo de religiosos que se preocupan más por las apariencias que por las personas. Según mi abuela, cuando mi papá soltó la noticia en una cena familiar, ella no pensó en la salud o el futuro de mi madre, pensó en la gente de la iglesia y en lo rápido que corría el chisme. Mi abuelo le dijo a mi mamá que si siquiera consideraba interrumpir el embarazo, le cortarían todo el apoyo. Nada de colegiaturas, nada de renta, nada de familia. Mi papá y mi mamá tuvieron una pelea enorme. Cortaron antes de mi siguiente ultrasonido y nunca regresaron. Mis abuelos le dijeron a todo el mundo que estaban apoyando a su hija en un momento difícil, y lo que eso significaba en realidad era obligarla a tener un bebé que no quería mientras controlaban cada decisión y lo llamaban amor. Hay una tarde de cuando tenía como 8 años que todavía se reproduce en mi cabeza como un video mal grabado. Mi mamá tenía de visita a una de sus amigas de la iglesia, de esas que siempre huelen a perfume fuerte, y traen una Biblia que parece más un adorno que algo que de verdad lean, y se suponía que yo debía estar en mi cuarto haciendo la tarea. Las paredes en esa casa eran delgadas y mi puerta nunca cerraba bien, así que podía escuchar el tono de sus voces incluso cuando fingía que no estaba escuchando. Mi mamá sirvió café en las tazas buenas que solo usaba para las visitas, y empezó a contar la historia que siempre contaba cuando quería que la gente le tuviera lástima, esa donde yo era el giro trágico que le arruinó la vida. Habló de lo cerca que había estado de terminar la escuela, de los planes que tenía, de lo ingenua que había sido al confiar en mi papá. Luego bajó la voz lo suficiente para que sonara íntimo y dijo: «Ni siquiera pude elegir. Me arrinconaron y ahora lo estoy pagando cada bendito día». Hubo una pausa y luego su amiga preguntó: «Bajito, ¿alguna vez te arrepientes?», refiriéndose a mí, obvio, y mi mamá suspiró como si cargara el peso del mundo en los hombros y dijo: «Trato de no pensar en eso, pero hay días más pesados que otros. Recuerdo estar ahí sentada con el lápiz en la mano, viendo un problema de mate que de repente ya no importaba nada, y sintiendo que me ardían las orejas como si hubiera hecho algo malo solo por existir en el cuarto de al lado. Ella sabía que yo estaba en casa. Sabía que podía escucharla si iba al pasillo por algo de comer o al baño, y aún así me pintó como un castigo en su propia sala. Cuando su amiga se fue esa noche, mi mamá tocó mi puerta, entró sin esperar a que contestara y me preguntó si había terminado la tarea. Asentí y ella dijo: «Qué bueno, al menos sirves para algo». Luego apagó la luz y se fue como si no se hubiera pasado la última hora explicándole a alguien más cómo mi vida entera era un estorbo que ella nunca quiso. Creo que esa fue la primera vez que entendí, de una forma que aún no podía explicar, que cualquier ternura que otras mamás parecían tener por sus hijos, la mía la tenía guardada bajo llave en algún lugar al que yo nunca iba a llegar. Para cuando nací, esa relación ya estaba muerta y fría. Mi papá igual se apareció en el hospital con flores y un peluche de la tienda de regalos, tratando de hacerse el papá primerizo emocionado, pero mi mamá lo veía como si fuera otra cosa más a la que tenía que sobrevivir. Mi abuela solía presumir que ella fue la primera a encargarme porque mi mamá estaba agotada y no estaba en un buen estado mental, que es su forma educada de decir que mi mamá no quiso ni verme por horas. Cuando por fin lo hizo, según mi abuela, suspiró y dijo algo como: «Bueno, ahí se fue mi vida», como si yo fuera un carro que se le había descompuesto en vez de un recién nacido. Mis abuelos armaron el sistema que definiría toda mi infancia. Pagaban mi colegiatura directo a la escuela, no a través de mi mamá, para que ella no malgastara el dinero. Mandaban una cantidad fija cada mes para mi comida y ropa, y mi mamá tenía que mandarles recibos como prueba de que todo era para mí. Les encantaba la idea de ser los salvadores. Mi mamá podía tener un techo mientras cooperara, y yo me volví el proyecto que usaban para mantenerla a raya. Los domingos todos nos sentábamos juntos en la misma banca de la iglesia como una foto de folleto. Mi abuela con su vestido bien planchado, mi abuelo con su Biblia,
mi mamá con su cara cuidadosamente neutral, y yo con cualquier ropa que mi abuela hubiera escogido esa semana. Dentro de nuestro departamento, la historia era otra. Mi mamá no me tocaba a menos que fuera necesario. Me cuidaba en el sentido técnico. Estaba alimentada, tenía ropa, iba a la escuela, tenía una cama, pero no había suavidad ni cariño. Decía cosas como, si tu papá se hubiera quedado callado, habría terminado la carrera a tiempo, o si me hubieran dejado decidir, tú ni estarías aquí. No lo decía en peleas o momentos de drama. Lo decía mientras hacía la cena, mientras doblaba la ropa, mientras veía su celular en el sillón. Solo datos casuales sobre cómo mi existencia le había arruinado el camino. Desde fuera, la gente pensaba que estábamos bien. No nos veíamos ricos, pero nos veíamos estables. A mis abuelos les encantaba hablar de cómo se sacrificaban para darme una buena escuela. Mi mamá actuaba como una madre orgullosa en público. Cuando traje a casa mi primer logro importante, un concurso de la escuela donde gané el primer lugar, recuerdo entrar a la cocina con ese diploma en la mano como si fuera un boleto de oro. Lo levanté y dije, mira lo que gané. Mi mamá lo vio de reojo, asintió y dijo, es lo mínimo con la escuela a la que vas. Y siguió lavando trastes. El domingo siguiente en la iglesia, le dijo a al menos 5 personas lo orgullosa que estaba. Lo mucho que me esforzaba, que siempre supo que yo era inteligente. Sonreía tanto que hasta dolía verla. En el camino de regreso a casa, no lo mencionó ni una vez. Mi papá existió como ruido de fondo durante esos años. Siempre había tenido problemas con sustancias, que es una forma amable de decir que el señor no podía mantener su vida en orden por más de unos meses seguidos. Cuando yo era chiquita, se aparecía tal vez una vez al mes, casi siempre tarde, oliendo a cigarro viejo y a algo que en ese entonces no sabía qué era. Traía juguetes al azar o comida rápida, contaba historias de cuando él y mi mamá eran jóvenes y alocados, y luego se iba. Mi mamá lo dejaba entrar porque se veía bien dejarlo entrar. Se quejaba de él sin parar cuando se iba, pero le gustaba decirle a la gente que ella no me alejaba de mi papá. Eso la hacía sonar generosa. Cuando tenía como 10 años, empecé a pedir quedarme con él algunos fines de semana. Ojalá pudiera decir que tenía una buena razón para esa elección, pero la verdad es que estaba desesperada por cualquier versión de un padre que de verdad me quisiera cerca. Mi mamá parecía más aliviada que nada. Menos días conmigo en la casa significaban menos recordatorios de la vida que ella pensaba que debió tener. A mis abuelos no les encantaba la idea, pero tampoco pelearon, probablemente porque ya estaban cansados de ser los únicos que tenían que parecer nobles. El primer fin de semana que pasé en el departamento de mi papá se me quedó grabado en el cerebro. El lugar era chico, oscuro, y olía a humo y a algo fuerte que me hacía picar la garganta. Había cobijas tapando la mayor parte de la luz del sol. Había trastes amontonados en el fregadero y envases de comida para llevar en la mesita de centro. El cuarto tenía un colchón en el piso sin base y un montón de ropa en una esquina que pretendía ser un closet. Él trató de actuar normal. Apuntó a la tele y me preguntó qué quería ver. Me ofreció botanas. Habló de una banda que le gustaba, y yo me senté ahí tratando de ignorar la sensación de que todo el lugar se podía caer si tocaba algo muy fuerte. Lo que hizo que ese fin de semana fuera peor fue cómo trataba de convencerme a mí misma de que era normal. Cuando el fregadero se tapó con esa agua turbia que olía a comida vieja y a algo agrio, me dije que mucha gente tenía problemas de plomería. Cuando abrí el refri y vi media botella de refresco, un cartón de huevos que había caducado hacía 2 meses y un solo envase de comida con salsa seca en la tapa, me convencí de que simplemente no habíamos ido al súper todavía. Acomodé mis botellitas de champú de viaje en la orilla de la tina mugrosa, como si eso hiciera que el baño fuera mío, y no solo un lugar donde él de vez en cuando se acordaba de rasurarse. Él puso una cobija delgada y una almohada plana en el sillón y bromeó diciendo que era como ir de camping, y yo me reí porque me di cuenta de que él necesitaba que lo hiciera, aunque me dolió la espalda a mitad de la noche, y cada ruido de la calle me hacía pensar que alguien quería entrar a robar. Hubo un momento el sábado en la noche cuando la luz parpadeó, y el cuarto se quedó a oscuras por un segundo antes de que regresara, y el corazón me latió tan fuerte que lo sentí en la garganta. Mi papá ni siquiera levantó la vista del programa que estaba medio viendo, medio durmiendo. Solo murmuró algo sobre que el edificio era viejo. Me quedé sentada con las manos apretadas en el regazo, pensando en la casa de mi mamá con sus muebles sólidos, cerraduras que servían y la despensa llena, y me di cuenta de que le tenía más miedo a sus palabras hirientes que a estar sentada en esa salita oscura con una puerta que no cerraba bien. Eso me pegó más que nada. Una niña no debería estar haciendo una lista de pros y contras sobre qué padre se siente menos peligroso.
A la mañana siguiente trató de arreglarlo de la única forma que sabía. Se despertó antes que yo, lo cual casi nunca pasaba, y salió a comprar el desayuno. Me desperté sola en el sillón con el sol en la cara y una sábana enredada en las piernas, con el pánico ya subiéndome por la espalda porque pensé que se había vuelto a desaparecer. 10 minutos después se abrió la puerta y entró cargando una bolsa de papel grasienta y 2 bebidas. Había comprado los sándwiches de desayuno más baratos que encontró y un jugo de naranja que claramente no podía pagar. Dijo. Tenían una oferta de 2 por 1, como si eso lo explicara, y yo fingí creerle. Comimos sentados en el piso porque la mesita estaba llena de cuentas sin pagar y cosas al azar, y él no dejaba de preguntar si me gustaba, aunque era obvio que apenas estaba tibio. Esa comida fue horrible y perfecta al mismo tiempo. Sabía a sal, a pan frío y a alguien intentando, de verdad intentando, aunque ya estuviera fallando en otras 10 cosas que yo no podía ignorar. Una tarde de ese fin de semana, dijo que iba rápido a conseguir algo y que volvía enseguida. Pasaron las horas. Me quedé en ese sillón viendo repeticiones de programas, escuchando a los vecinos caminar arriba, revisando la puerta cada vez que oía pasos en el pasillo. Regresó muy noche, hablando muy rápido, inquieto, con las pupilas dilatadas. A la mañana siguiente fui a calentar las sobras y me di cuenta de que el microondas ya no estaba. Cuando le pregunté, dijo que se había descompuesto y que lo había tirado. Más tarde, lo escuché por teléfono diciéndole a alguien que lo había vendido para sacar algo de dinero rápido. Esa fue la primera vez que de verdad me cayó el 20, de que solo existir en su espacio, necesitando comida, atención y supervisión básica, era un problema real que él no podía pagar. De regreso en casa, nada se suavizó conmigo porque mi papá fuera un desastre. Si acaso, le dio a mi mamá más armas. Cada vez que yo mencionaba algo que quería, aunque fuera chiquito, ella suspiraba y decía, ¿quieres terminar como él, siempre rogando por ayuda, siempre dependiendo de los demás? Me recordaba seguido que mis abuelos pagaban mi escuela, mi ropa, cualquier oportunidad de tener una vida normal, y que un paso en falso podía hacer que todo eso desapareciera. Aprendí a mantener mis necesidades pequeñas y escondidas. Aprendí a decir gracias por cosas por las que nadie debería tener que rogar. Cuando llegué a la adolescencia, mi mamá empezó a salir con alguien. Tenía un trabajo decente. Venía de una familia que mis abuelos aprobaban y usaba camisas de botones hasta los fines de semana. Era educado conmigo de esa forma distante donde se notaba que no se había anotado para un paquete que incluyera a una hija adolescente. Me decía niña y preguntaba cómo iba a la escuela, pero nunca me veía a los ojos cuando lo decía. Mi mamá, en cambio, se iluminaba cuando estaba con él. Se reía diferente. Cocinaba comidas más elaboradas. Limpiaba nuestro departamento, que de por sí ya estaba limpio, el doble de veces. Era como si por fin viera una versión de su vida que no girara en torno a mí, y la quería con ganas. Se casaron cuando yo tenía como 17 años. La boda fue pequeña, con buen gusto y sofocante. Mis abuelos estaban en la primera fila, actuando como si ellos hubieran planeado todo. Hubo discursos sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. La gente le decía a mi mamá que se merecía ser feliz, y lo decían en serio. Nadie preguntó qué me merecía yo. Me puse un vestido que mi abuela escogió. Salí en algunas fotos. Sonreí cuando debía y conté los minutos para poder quitarme los zapatos. Como 2 años después de la boda, mi mamá me dijo que estaba embarazada otra vez. Y no fue al principio. Ya tenía unos meses cuando lo soltó en la cena, entre bocado y bocado, como quien menciona una serie nueva que empezó a ver. Recuerdo a su esposo sentado ahí con esa sonrisa orgullosa y nerviosa mientras ella decía que tenían buenas noticias. Cuando dijo que iban a ver un bebé, solo asentí. Se me revolvió un poco el estómago, pero no por celos. Se sintió más como ver a alguien empezar un libro nuevo mientras tú sigues atorada a la mitad de uno que nunca quisiste leer. Por ese entonces empezó la guerra real con mis abuelos. Ellos tenían opiniones fuertes sobre cómo mi mamá debía criar a este nuevo hijo, igual que habían tratado de dirigir todo cuando me tuvo a mí. La diferencia ahora era que mi mamá tenía un esposo y una seguridad en sí misma que no tenía a los 20 años. Ella se les puso al tú por tú. Les dijo que criaría al bebé como ella quisiera. Ellos no se lo tomaron nada bien. Las peleas eran gritadas y dramáticas. Hubo acusaciones sobre el respeto y el sacrificio. Sermones sobre el pecado y el deber. Finalmente, mis abuelos hicieron lo que llevaban amenazando toda mi vida. Le cortaron el dinero. Cortarle el dinero significaba cortármelo a mí también, porque todo el dinero que mandaban cada mes era técnicamente para la niña, y esa niña siempre había sido yo. Dejaron de pagar la escuela directamente. Dejaron de mandar la transferencia mensual para mi ropa y comida.
Le dijeron a mi mamá que si quería tomar sus propias decisiones, que pagara sus propias cuentas. No me llamaron a mí por separado para explicarme o consolarme. En sus mentes, yo era una herramienta de presión, no una persona. Una semana yo era la prueba de su superioridad moral. A la siguiente era solo otra línea en un presupuesto que ya no querían cubrir. Para cuando llegó mi cumpleaños número 19, mi mamá ya estaba muy avanzada en el embarazo de mi hermanita. Tuvimos una cena de cumpleaños chiquita en casa, porque no había dinero extra para nada más que las cuentas básicas y cosas de bebé. Al menos no en el día a día. Su esposo no dejaba de decir que ya venía el gran éxito de su negocio, y ya estaban jineteando dinero con las tarjetas de crédito y fingiendo que no tenían pánico. Él hizo carne asada en el patio. Mi mamá se quejó de su espalda y yo corté mi propio pastel. Recuerdo soplar las velas y pensar, tal vez cuando nazca el bebé, las cosas sean diferentes. Tal vez tener una segunda oportunidad la suavice. Tal vez yo importe de una forma nueva. Viéndolo ahora, me doy cuenta de lo desesperanzada que era esa idea, pero en ese momento se sentía como lo único que me impedía empacar una maleta y desaparecer. Mi hermana llegó una semana después, chiquita, ruidosa y completamente inocente en una situación que ya era tóxica. Todo el departamento se movió alrededor de ella. Mi mamá de repente era cariñosa, obsesiva, radiante de una forma que yo nunca había visto. Le tomaba fotos todo el tiempo. Le hablaba al bebé con voces suaves que yo habría vendido mi alma por escuchar cuando era pequeña. Yo ayudaba porque no sabía qué más hacer. Cambiaba pañales, calentaba mamilas, paseaba al bebé a las 3 de la mañana para que mi mamá pudiera dormir una hora. Pensé que tal vez esa era la entrada, la forma de por fin ser parte de una familia en vez de estar orbitando en las orillas. 2 semanas después de que el bebé llegó a casa, mi mamá y su esposo me sentaron en la sala para una plática seria. Debí haber sabido que nada bueno empieza con «tenemos que hablar», pero estaba cansada, esperanzada y tonta. Esperaron hasta después de la cena, cuando los trastes ya estaban lavados y el bebé por fin dormía. Mi mamá se sentó en la orilla del sillón individual, con las manos en las rodillas, y su esposo junto a ella. Yo me senté en el sillón de enfrente, ya sintiendo que estaba en un juicio sin saber de qué se me acusaba. Mi mamá empezó con un «ya sabes que te queremos», que me sonó a sirena de advertencia. Luego dijo que se habían anotado en un programa de au pair, una niñera que vive en la casa y viene de otro país. Lo dijo como si fuera una solución inteligente, más barata que una guardería, como si un papeleo pudiera convertir mágicamente la deuda en estabilidad. La niñera ayudaría con el bebé para que mi mamá y su esposo pudieran enfocarse en su negocio, que según esto ya estaba a punto de ser la gran cosa. La niñera, según las reglas del programa, necesitaba su propio cuarto. Me cayó el 20 después de que habían empezado el proceso, antes de que mis abuelos les cortaran el dinero. Y una vez que pagaron las cuotas y se comprometieron, fueron demasiado orgullosos para echarse para atrás. Aunque eso significara sacrificarme a mí. Nuestro lugar tenía 3 cuartos. Ellos tenían el principal, el bebé tenía el cuarto chico que antes era de visitas, y yo tenía el último. Su esposo se inclinó hacia adelante y dijo, «Ya eres una adulta, estás trabajando, eres capaz, y creemos que ya es hora de que empieces tu propia vida». A mi cerebro le tomó un segundo conectar los puntos, y cuando lo hizo, sentí un frío físico. Pregunté a dónde esperaban que me fuera. Mi mamá se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo dónde poner un mueble, y dijo, «Puedes rentar un cuarto en algún lado, eso es lo que hacen los adultos». Cuando mencioné la universidad, cómo la había pospuesto porque no había dinero, y ella había prometido que lo resolveríamos, se rió. No de forma amable. Se rió como te ríes de un mal chiste. Dijo, «Yo ya cumplí. Te cargué, te crié, te alimenté. Si hubiera dependido de mí, ni estarías aquí. ¿Te acuerdas? Por fin tengo a la hija que yo elegí, y no voy a sacrificar su futuro porque tú tengas miedo de crecer». Su esposo no dijo ni una palabra en mi defensa. No propuso alternativas. Solo se quedó ahí sentado, asintiendo de vez en cuando, con los ojos yéndose hacia la tele como si tuviera un lugar mejor donde estar. La única vez que me habló directo fue para recordarme, con voz suave, que dejara mi llave de la casa en la barra de la cocina cuando me fuera. Era como si estuviera entregando un departamento rentado, no dejando el único hogar que había conocido. Ojalá pudiera decirte que me mantuve tranquila y lo manejé con elegancia. No fue así. Me rompí por completo. Le dije a mi mamá que era cruel, que nunca me había querido, que lo estaba demostrando otra vez. Le dije que un día mi hermana crecería y vería exactamente quién era ella en realidad.
Dije cosas feas que me había guardado por años. Ella puso los ojos en blanco y me dijo que no fuera dramática, que yo no era la víctima aquí, que la gente se mudaba a mi edad todo el tiempo. Lo hizo sonar como si yo estuviera haciendo un berrinche por la renta en lugar de que me estuvieran desechando para hacer espacio para una desconocida. Empaqué mientras todavía estaba temblando. Agarré ropa, mi pequeña pila de libros, unas cuantas cosas personales que no me imaginaba dejando atrás. Me quedé en la puerta de mi cuarto un segundo, viendo ese cuarto que nunca se sintió mío de verdad, pero que era lo único que me separaba de la calle. Y luego apagué la luz y salí. Nadie me siguió. Nadie preguntó a dónde iba. El bebé lloraba en el cuarto de junto mientras cerraba la puerta de entrada. Dejé mi llave en la barra como me dijeron. El único lugar al que podía ir era al departamento de mi papá. Era eso o un albergue. Y por muy mal que estuvieran las cosas con él, dormir en su sillón todavía se sentía más seguro que lo desconocido. Tomé un camión al otro lado de la ciudad, apretando mi maleta tan fuerte que se me durmieron los dedos. Cuando abrió la puerta, se veía peor que la última vez que lo vi. Tenía los ojos inyectados de sangre, le temblaban las manos y tenía esa energía inquieta que llega justo antes de otra mala decisión. Me parpadeó como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Luego puso esa sonrisa medio chueca y dijo, «¿Qué onda, niña?», como si solo hubiera pasado a saludar. La mezcla de coraje y alivio que sentí en ese momento fue casi nauseabunda. Pasé de largo al departamento, que de alguna forma se veía todavía más caótico que la última vez. Latas vacías, ropa en el piso, algo derramado y seco en la mesita de centro. Me preguntó qué pasaba y empecé a hablar antes de que se me fuera el valor. Le dije que no tenía a dónde más ir. Le dije que me iba a quedar. Le dije que tenía que ponerse las pilas porque yo ya no podía construir una vida sobre arenas movedizas. Se rió un poco al principio, estiró la mano por el cigarro que tenía y ese sonido simplemente hizo que algo tronara dentro de mí. Agarré el cigarro, caminé al fregadero y lo apagué bajo la llave. Cuando estiró la mano al paquete para sacar otro, le di un manotazo. Fuerte. El sonido nos sorprendió a los dos. Nunca le había pegado a nadie en mi vida, y ahí estaba yo, dándole un manotazo a mi propio padre en su sala como si fuera un niño chiquito malcriado. Su cara se oscureció de vergüenza y coraje. Masculló una grosería, se tambaleó al cuarto y me azotó la puerta en la cara. Pasé esa primera noche en el sillón, totalmente vestida, con los zapatos puestos, viendo el techo. Había una grieta cerca de la lámpara que parecía una línea chueca, y la seguí con los ojos una y otra vez hasta que me ardieron. Mi maleta estaba en el piso junto a mí como un recordatorio de que esto era todo, que este era mi hogar ahora. Podía oír a mi papá moviéndose en el cuarto, caminando de un lado a otro, hablando solo, bajándole al baño, abriendo y cerrando cajones. En algún momento me debía haber quedado dormida, porque me desperté con el sonido de la puerta del cuarto abriéndose y el olor a café. Se veía más humano a la mañana siguiente, todavía cansado, todavía más viejo de lo que debería verse, pero más calmado. Se sentó en la orilla del sillón y me preguntó si de verdad decía en serio que me iba a quedar. Le conté todo lo que había pasado en casa de mi mamá, cada palabra, cada gesto de indiferencia, cada rechazo casual. Apretó la mandíbula y se le pusieron los ojos llorosos de una forma que yo nunca había visto. Agarró su celular y trató de llamar a mi mamá. No contestó. Trató de llamar a mis abuelos. Y mi abuela contestó solo para decir, «Esto ya no es problema nuestro», antes de colgar. Ese fue el momento en que se volvió real, que ya no quedaba ninguna red de seguridad. Sin abuelos esperando para ayudar. Sin una madre que se calmaría y volvería a llamar. Solo yo, mi papá y un departamento que olía a cigarro viejo y promesas fallidas. Armamos un plan esa mañana porque eso es lo que hace la gente cuando todo se está desmoronando y necesita sentir que tiene algo de control. Era simple. Yo seguiría trabajando en mi aburrido empleo. Él se pondría sobrio, de verdad esta vez, y buscaría un trabajo estable. Dividiríamos las cuentas. Mantendríamos un techo sobre nosotros como pudiéramos. A la realidad no le importó nuestro plan. Los meses siguientes fueron de los más difíciles de mi vida. Mi papá lo intentó. Eso se lo reconozco. Fue a algunas reuniones de grupos de apoyo porque yo lo presioné. Mandó solicitudes de trabajo. Imprimió currículums. Fue a entrevistas. A veces regresaba con esperanza. A veces regresaba destrozado. Y a veces no regresaba hasta muy noche, con los ojos vidriosos, oliendo a cada mala decisión que había tomado. Nos cortaron la luz una vez porque usó el dinero de la cuenta para otra cosa. Nos pusieron un aviso en la puerta amenazando con el desalojo.
Empecé a dormir con mi cartera bajo la almohada después de que me desperté y lo encontré parado sobre mi maleta, con los dedos ya en el sobre con el dinero de la renta. La noche que lo caché así, encogido sobre mi mochila, fue uno de esos momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Yo acababa de salir de bañarme, con el pelo enredado en una toalla, pensando si podía hacer fideos sin usar mucha agua porque el recibo ya estaba vencido. Él estaba agachado en el piso junto al sillón con mi maleta abierta, la cartera fuera y los dedos en el sobre con el dinero de la renta que yo había sacado ese día. Por un segundo se quedó congelado como un niño al que cachan con la mano en el frasco de las galletas. Luego se enderezó muy rápido y casi pierde el equilibrio. Empezó a balbucear que solo quería asegurarse de que lo hubiera puesto en un lugar seguro, que estaba revisando, que estaba ayudando. Tenía la cara roja, los ojos vidriosos, y no podía verme directo. Podía oler ese toque químico fuerte de lo que sea que se hubiera metido horas antes. Sentí que el corazón se me hundía en el estómago de una forma enferma y pesada. No grité, solo me acerqué, le quité el sobre de la mano y le dije: «No me hagas esto. Esto no. Tú no». Trató de restarle importancia. Dijo que estaba exagerando, que me lo pagaría cuando le llegara su siguiente cheque, como si eso hubiera pasado alguna vez. Sentí que algo dentro de mí se endurecía de una forma que me asustó casi tanto como lo que él estaba haciendo. 2 días después, la compañía de luz por fin cumplió con el aviso naranja brillante que habían pegado en nuestra puerta. Las luces se apagaron a mitad de la tarde. La tele hizo clic, y el ventilador barato que movía el aire caliente en nuestra sala se detuvo con un ruidito moribundo. Mi papá no estaba en casa. Me senté en el sillón en la oscuridad por 10 minutos exactos, escuchando el zumbido de los aires acondicionados de los vecinos a través de las paredes, antes de levantarme y prender la única vela que había estado guardando para emergencias. Cargué mi celular en el trabajo al día siguiente y fingí que pensaba que el apagón era temporal cuando alguien preguntaba. En casa, me bañaba con agua fría y usaba la linterna del celular para buscar ropa en el cajón. Escondí el sobre de la renta adentro de un zapato en el fondo de mi closet, porque no confiaba en que no fuera a buscarlo otra vez. Esa fue la semana en que dejé de pensar en mí misma como una hija que simplemente estaba ayudando y empecé a aceptar que yo era la adulta manteniendo a los dos apenas a flote. Me acostumbré a fingir que todo estaba normal. En el trabajo sonreía, contestaba teléfonos, organizaba facturas, platicaba en el descanso. Una tarde, una compañera me vio por un buen rato y dijo: «Parece que no has dormido en una semana. ¿Tienes hijos o algo?» Me reí. Dije que no, que solo cosas de familia. Ella sacó la cabeza y dijo: «Tienes esa vibra, como que vienes de una de esas familias donde siempre hay algún relajo». Lo dijo de broma, pero se sintió como un diagnóstico. Finalmente, mi papá consiguió un trabajo. Lo contrataron como supervisor en un centro de distribución. El tipo de lugar donde el trabajo es pesado y la paga es promedio, pero no escarban mucho en tu pasado mientras llegues a tiempo. Por esas mismas fechas, mi jefe me ofreció un ascenso a un puesto un poco mejor llevando cuentas. El aumento no era la gran cosa, pero cuando estás contando cada peso, hasta un poquito se siente como mover una montaña. Por primera vez podíamos pagar la renta y los servicios más o menos a tiempo. El súper ya no era solo fideos baratos y sopa de lata. No era cómodo, pero no era estar en modo sobrevivencia cada segundo del día. La estabilidad no curó mágicamente nada entre nosotros, pero cambió el ambiente en el departamento. Mi papá todavía tenía ansias. A veces recaía. Yo todavía escondía mi dinero en lugares raros, pero él también empezó a tomarse la recuperación más en serio. Iba a las reuniones sin que yo lo estuviera molestando. Hablaba con otras personas que entendían lo que significaba destruir tu propia vida y luego tratar de reconstruirla. Empezamos a tener conversaciones reales que no eran solo sobre cuentas o control de desastres. Me contaba historias del trabajo, chistes bobos que hacían sus compañeros, clientes molestos. Una vez llegó riéndose porque un cliente trató de devolver un martillo después de usarlo para construir toda una terraza, diciendo que estaba defectuoso. Empezamos a apostar sobre qué compañero iba a faltar el lunes diciendo que estaba enfermo. Yo le contaba del cliente que escribía cada correo en Comic Sans y se despedía con versículos de la Biblia que no tenían nada que ver con los artículos de oficina. Empezamos a dejarnos notas ridículas en el refri, compitiendo a ver quién hacía reír al otro primero. No era terapia, pero era algo más ligero que solo sobrevivir. Nos volvimos algo así como roomies con mucha historia, que se estaban dando cuenta de que en realidad se caían bien. De la nada, una amiga de mi infancia me contactó por una red social. Habíamos sido muy cercanas en la secundaria, antes de que su familia se mudara. Intercambiamos noticias, de las superficiales al principio, y luego me preguntó cómo iban las cosas de verdad.
Le conté una versión que era honesta, pero no gráfica. Me dijo que su papá estaba expandiendo su negocio de artículos de oficina y planeaba abrir una sucursal en mi ciudad. Necesitaban a alguien para el trabajo administrativo, alguien organizado y lo suficientemente terco para mantener todo funcionando mientras arrancaban. Dijo que eso sonaba a mí. Mi primer instinto fue decir que no. Se sentía como caridad. Sentía que me tenía lástima. Le dije que no quería limosnas. Me contestó casi de inmediato diciendo: «Esto no es una limosna. Te estoy ofreciendo un trabajo porque sé que tú sí cumples». Me recordó todas las veces que la había ayudado con proyectos de la escuela. Como yo siempre era la que llevaba el control de las fechas en los trabajos en equipo. Dijo: «Confío más en ti que en un extraño de la calle. Déjame hablar por ti. Igual tienes que presentarte y hacer el trabajo». Respiré profundo y dije que sí. La entrevista fue más una plática que algo formal. Su papá me preguntó sobre mi experiencia. ¿Por qué quería dejar mi trabajo actual? ¿Qué estaba buscando? No le conté todas mis memorias, pero tampoco maquillé mi situación. De alguna forma, esa honestidad no lo espantó. Me ofreció el puesto. La paga era mejor. Había oportunidad de crecer. Incluso preguntó, casi como si se acabara de acordar, si conocía a alguien confiable que pudiera encargarse del almacén porque también iban a necesitar eso. Pensé en mi papá, dudé y luego dije su nombre. Mi papá casi entra en pánico cuando le conté. Me preguntó si estaba segura. Le preocupaba que se enteraran de su pasado y se arrepintieran. Le dije que esta era su oportunidad de demostrar que no era solo la suma de sus peores días. Pasó por el proceso de entrevistas. Dijo la verdad cuando le preguntaron por los huecos en su historial laboral, y de alguna forma lo contrataron. La paga era un poco mejor que la del centro de distribución, y el horario era más estable. Los dos avisamos en nuestros viejos trabajos. Aguantamos la respiración y dimos el paso a algo nuevo. Nos mudamos a un departamento un poco más bonito en una zona más segura, para estar más cerca de los nuevos trabajos. Por primera vez, tenía un cuarto que no se sentía temporal. Pinté las paredes de un color que me gustaba. Compré un cajonero en un bazar y un escritorio usado. Y lloré la noche que todo quedó listo porque era el primer espacio en mi vida que sentía que me pertenecía solo a mí. Compramos platos que combinaban, de los buenos, no sobras despostilladas. Teníamos un balconcito donde podía tomar café los sábados en la mañana. No era lujoso, pero era nuestro. La primera noche en ese departamento nuevo no se sintió como uno de esos momentos de borrón y cuenta nueva que la gente publica en redes. Se sentía raro y con eco. Las paredes estaban vacías, la alfombra olía vagamente a la comida del inquilino anterior y nuestros muebles se veían demasiado chicos y viejos para el lugar. Comimos comida rápida sobre una caja de cartón porque la mesa de verdad todavía estaba desarmada, y mi papá no dejaba de abrir y cerrar los gabinetes como si no pudiera creer que teníamos más de uno. Después de terminar de comer, levantó uno de los vasos de plástico y dijo: «Compraremos vasos de verdad cuando te llegue tu primer cheque». Como si fuera un plan súper elegante, y yo me reí más fuerte de lo que el chiste merecía porque era la primera vez en mucho tiempo que el futuro no se sentía como un hoyo negro. Más tarde, cuando él se fue a dormir, me senté en el piso de mi cuarto a medio desempacar con un montón de fotos viejas regadas alrededor. Había fotos mías de bebé que mis abuelos habían insistido en imprimir y enmarcar. Fotos de la escuela donde mi sonrisa se veía un poco forzada. Una toma borrosa de mi papá cargándome en algún parque cuando yo era tan chiquita que cabía en su cadera. Pegué algunas en la pared con ese pegamento azul barato que compramos en la tienda de $1. No porque fueran bonitas o porque me hicieran sentir bien, sino porque necesitaba pruebas de que mi vida de verdad había pasado, de que yo había sido una niña alguna vez, y no solo este estorbo permanente mudándose de una sala tensa a otra. Afuera, podía oír los carros pasar, y a alguien riendo en la banqueta, y por primera vez en años me di cuenta de que nadie en este edificio sabía nada de nosotros. Había una seguridad extraña en eso, en ser anónimos y aburridos en un lugar donde los vecinos no te saludaban con un «¿Y cómo sigue tu mamá?». Me quedé dormida esa noche con la ventana un poquito abierta y el aire oliendo a lluvia y a escape de carro, escuchando a mi papá roncar al final del pasillo y pensando: «Esto no es mucho, pero es nuestro». Nadie me iba a decir que quitara mis zapatos de la entrada porque las visitas los podían ver. Nadie me iba a recordar que la luz o la renta o la comida en la mesa existían gracias a la generosidad de alguien más. Si las luces se mantenían prendidas, sería porque nosotros las pagamos. Si se apagaban, sería porque las regamos, no porque alguien decidió darnos una lección. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Como estar a la orilla de una alberca y darte cuenta de que si brincas, no viene nadie detrás de ti, pero igual quieres sentir el agua.
Mi amiga que me consiguió el trabajo me checaba seguido esos primeros meses. Me mandaba mensajes preguntando cómo me estaba acomodando, si su papá se portaba raro con algo, si necesitaba ayuda con el departamento. Cuando traté de agradecerle por millonésima vez, me cortó y dijo, «Tú habrías hecho lo mismo por mí». Y las dos sabíamos que era verdad. Se volvió una de esas raras personas que aparecen cuando importa y no llevan la cuenta de los favores. En mi cumpleaños ese año, me llevó a tomar vino barato y un postre caro, y cuando empecé a llorar a mitad de la explicación de por qué el día se sentía complicado, simplemente empujó todo el plato del postre hacia mí y dijo, «Cómete tus sentimientos, yo pido otro». Un sábado en la mañana, como al mes de habernos mudado, me desperté con el olor a un desayuno de verdad. No cereal, no pan tostado. Mi papá estaba en la cocina haciendo huevos revueltos y tarareando algo desafinado. Cuando entré, se vio casi apenado y dijo que estaba practicando para cuando tuviera que recibir a su padrino de las reuniones. Pero había 2 platos. Deslizó uno hacia mí sin hacer un gran escándalo. Desayunamos juntos en nuestra cocinita con la luz de la mañana entrando por la ventana, y por unos 5 minutos sentí lo que las familias normales probablemente sienten todos los días sin siquiera notarlo. No hubo fuegos artificiales. Solo fue el desayuno. Pero tuve que dejar la mesa antes de terminar de comer porque me empezaron a arder los ojos y no quería llorar por unos huevos revueltos. Ojalá pudiera decir que lo abracé o dije algo profundo, pero solo me salió un chiste tembloroso sobre no quemar el pan, y de alguna forma eso se sintió como suficiente para esa mañana. Pasaron los años. No una vida entera, pero el tiempo suficiente para que lo crudo de esos primeros años empezara a hacerse costra. Me fue bien en el trabajo. Mi jefe confiaba en mí. Tuve pequeños aumentos y más responsabilidad. Mi papá se quedó en el trabajo, cumplió, se hizo de la fama de ser el tipo que cubría un turno si alguien más faltaba. Siguió yendo a sus reuniones. Todavía tenía días difíciles, y yo también, pero los desastres eran cada vez menos seguidos. Vivíamos como gente normal, quejándonos del tráfico y la lavandería en vez de ver qué cuenta dejar pasar y esperar que no nos desalojaran. A través de todo eso, mi relación con mi mamá y con su lado de la familia se mantuvo exactamente igual, inexistente. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de tarjetas de cumpleaños perdidas en el correo. Si hubiera querido, me habría podido convencer de que todos se habían evaporado. Me enteraba de noticias chiquitas de vez en cuando por gente que no se daba cuenta de que estaba pisando una mina cuando los mencionaba. Mi hermana estaba creciendo. Mis abuelos se estaban haciendo viejos. El negocio del esposo de mi mamá no era el milagro que habían prometido, pero al parecer seguían fingiendo que todo estaba bien. Luego, una tarde cualquiera de un día de semana, sonó mi celular con un número que no reconocí. Casi dejó que se fuera al buzón, pero algo en mi interior me dijo que contestara. Dije, bueno, y hubo una pausa. Luego escuché la voz de mi mamá por primera vez en años. Es ridículo cómo una voz te puede regresar de golpe a ser una niña asustada otra vez. Me empezó a temblar la mano. No dije nada al principio. Ella dijo mi nombre bajito, como si no estuviera segura de que me quedaría en la línea. No empezó con un «lo siento». Claro que no. Empezó con un «sé que ha pasado tiempo». Y luego un «estamos en problemas». Me contó que había dejado su trabajo estable hacía unos años para ayudar a su esposo con un nuevo proyecto. Habían pedido préstamos, cargado gastos a las tarjetas, metido todo ahí. Había fallado, lento y luego todo de un golpe. Estaban atrasados con los pagos. Ya habían vendido la casa, el carro bueno, joyas, cualquier cosa que pudiera darles dinero rápido. Estaban viviendo en una renta chica y seguían hundiéndose. Dijo que se había enterado por unos parientes que a mí me estaba yendo bien, que tenía un buen trabajo, que vivía en un lugar bonito, y sonaba medio impresionada. Medio ofendida cuando lo decía. Luego fue al grano. Dijo que necesitaba mi ayuda. No consejos, no apoyo emocional, dinero. Me dijo que había deudas específicas con fechas de vencimiento encima, y que si no pagaban, corrían el riesgo de perder su casa. Mencionó a mi hermana, dijo que ya tenía edad para entender lo que pasaba, que estaba aterrada. Dijo, ella no se merece esto, y pude sentir el anzuelo en esas palabras. Claro que mi hermana no se merecía nada de eso. La pregunta era si yo debía ser la respuesta. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella aceptó, pero sonaba más aliviada que emocional, como si acabara de conseguir una prórroga de un préstamo. Durante los siguientes días, mi celular se volvió un recordatorio constante de esa plática. Me mandaba mensajes con listas de números que yo no pedí, montos y fechas de vencimiento.
Cuando no contestaba rápido, los mensajes se volvían más pesados. Decía cosas como, no podemos darle largas al banco para siempre. Y es tu hermana cuenta con nosotros. El nosotros en esas oraciones me daba ganas de aventar el celular por la ventana. Una parte de mí esperaba una disculpa. Solo una. Algún reconocimiento de que lo que me hizo estuvo mal. Pensé, si puede decir que siente cómo me trató, si puede admitir, aunque sea una vez, que correrme así fue cruel, tal vez pueda ayudar en algo limitado. No se lo debo, pero tal vez pueda elegir hacerlo. Cada vez que hablábamos, trataba de llevar la plática suavemente hacia allá. Cada vez ella lo esquivaba. En un punto, cuando mencioné la noche que me dijo que dejara mi llave en la barra, suspiró y dijo, ya eras adulta. Te habrías mudado tarde o temprano. Deja de actuar como si te hubiera echado a los lobos. En nuestra segunda llamada larga sobre el dinero, soltó la verdad de lo que pensaba. Me dijo que mis abuelos se habían sacrificado por mí, pagado mi escuela, mi ropa, mi comida, y que yo me había beneficiado de todo eso. Dijo, ¿crees que eso nada más desaparece? ¿Crees que no debes nada de vuelta? Todos hicimos lo que teníamos que hacer por ti. Ahora tú puedes hacer algo por nosotros. En su mente, toda mi infancia había sido un préstamo, y los intereses ya habían vencido. Le pregunté si sentía algún arrepentimiento por cómo me había hablado mientras crecía. No lo grité. Se lo pregunté lo más tranquila que pude, con el celular tan apretado contra mi oreja que me dolía. Hubo una pausa chiquita, lo suficiente para que yo tuviera la esperanza de que dijera algo real por una vez, y luego se rió. No una risa completa, solo ese sonido seco que hace cuando cree que alguien está siendo ridículo. Dijo, hice lo que tuve que hacer. La vida no es fácil. ¿Crees que yo tenía el lujo de preocuparme por tus sentimientos? Le dije que tener un techo y comida no borraba que me dijera que le arruiné la vida cada vez que estaba de malas. Suspiró y escuché una taza chocar contra la mesa como si ya estuviera aburrida. Dijo, tienes casi 30 años. ¿De verdad sigues atorada con eso? Yo tengo problemas reales ahorita, necesito dinero, no una sesión de terapia sobre tus traumas de adolescente. Luego dijo lo que de verdad me pegó. Dijo, ¿tienes idea de lo que sacrifiqué para quedarme contigo? La gente me decía que me deshiciera de ti y no lo hice. Deberías estar agradecida cada día de que estás viva para quejarte. Lo dijo como si estuviera enlistando artículos en un recibo, como si mi existencia entera fuera una cuenta que nunca terminó de pagar. Le dije que si quería crédito por no haber abortado, que se arreglara con la gente que la presionó, no conmigo. Se quedó callada un segundo y luego dijo, si yo fuera un monstruo, ¿por qué sigues hablando conmigo? Solo cuelga. Pero no colgó. Ni yo tampoco. Nos quedamos ahí en este feo concurso de respiración, las dos esperando a ver quién parpadeaba primero, mientras ella movía lo que fuera que tuviera en su taza como si estuviera lidiando con una queja de servicio al cliente que ya la tenía harta. Algo dentro de mí tronó de una forma que no puedo describir por completo. Todos los años que me pasé ensayando conversaciones en mi cabeza, chocaron en ese solo momento. Le dije, con una voz que ni siquiera sonaba como la mía, que recordaba cada vez que me llamó error, cada vez que me usó como un chiste, cada vez que se aseguró de que yo supiera que era la consecuencia y no la hija. Trató de interrumpir con un «estás torciendo mis palabras», pero hablé sobre ella. Le conté de cuando iba en secundaria y llegué emocionada por un premio y ella dijo «que no se te suba a la cabeza, eso no cambia quién eres». Le conté de la noche que me dijo que dejara mi llave en la barra como si estuviera devolviendo algo que ella nunca pidió. Le conté de cómo sonreía para la gente de la iglesia y se quedaba callada en cuanto se cerraba la puerta de la casa. En un punto dijo, «baja la voz, tu hermana puede oír». Y eso solo me dio más coraje. Dije, tal vez debería. Tal vez debería saber quién eres de verdad en vez de la actuación que montas para todos los demás. Dijo que yo era una cruel, que nadie entendería nunca lo difícil que había sido su vida, que yo era una malagradecida, dramática y que me encantaba hacerme la víctima. Le dije que si decir la verdad me hacía la villana de su historia. Podía vivir con eso. Para cuando terminé, me dolía la garganta y me temblaba la mano, y ella solo pudo decir, «eres una cruel, solo llamé porque necesitaba ayuda». Dije, «exacto, nunca llamas a menos que necesites algo». Y por primera vez en mi vida, dejé que el silencio después de mis palabras se quedara ahí en vez de correr a llenarlo para que ella se sintiera mejor. Cuando colgué me temblaban las manos. Mi papá estaba parado en la puerta, recargado en el marco, viéndome como si acabara de presenciar un choque de carros. Me preguntó si estaba bien. Me reí de esa forma fea que es mitad sollozo. Le dije que estaba cansada,
cansada de ser la salida de emergencia para gente que nunca me había ofrecido una forma segura de salir de nada. Cansada de ser la que se supone que debe ser comprensiva y perdonar mientras todos los demás hacen lo que quieren. Esa noche hice algo que sé que es polémico. Abrí una publicación en blanco en una red social. Me quedé viendo el cuadro vacío por mucho tiempo y luego empecé a escribir como si mis manos estuvieran tratando de ganarle a mis dudas. Escribí sobre cómo me dijeron que arruiné su vida antes de que tuviera edad para saber qué significaba la palabra arruinar. Escribí sobre cómo me presentaban como la consecuencia, la lección, la advertencia, en vez de la hija. Escribí sobre trofeos que acabaron en cajones, cumpleaños que se sentían como obligaciones y la noche que me dijeron que dejara mi llave en la barra para que la niñera pudiera tener mi cuarto. Escribí sobre dormir en un sillón hundido en casa de mi papá mientras él temblaba al otro lado de una pared delgada, tratando de desintoxicarse sin un plan, porque eso seguía doliendo menos que quedarme donde no me querían. No dejaba de borrar oraciones que sonaban muy dramáticas, y luego las volví a escribir porque la verdad sonaba dramática por sí sola. No usé el nombre de mi mamá ni los nombres de mis abuelos, pero no suavicé nada. Ya me había cansado de editarme para proteger a la gente que nunca me protegió a mí. Las respuestas empezaron a llegar más rápido de lo que esperaba. Al principio solo fueron un par de likes de gente con la que casi no hablaba, y un comentario de una vieja compañera de trabajo que decía, «No tenía idea», con un icono de un corazoncito roto. Luego mi prima lo compartió y puso, «Esta es nuestra familia», como si fuera una etiqueta de advertencia. Y ahí fue cuando de verdad explotó dentro de ese círculo chiquito de gente que nos conocía. Una señora que se sentaba detrás de nosotros en la iglesia de antes escribió todo un párrafo sobre cómo siempre se preguntó por qué yo me veía tan callada y tensa y que de repente muchas cosas tenían sentido. Una de las amigas de mi mamá dejó un comentario que decía, «Siempre hay dos versiones», y me quedé viéndolo mucho tiempo antes de contestar. «Usted estaba en la sala en algunas de estas veces, usted la escuchó». Y ella borró su comentario 20 minutos después. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes privados de gente que no había visto en años. Algunos eran puro chisme, preguntando, ¿de verdad dijo eso? ¿De verdad te corrió? Como si yo fuera una página de suscripción de dramas. Otros eran más discretos, gente diciendo cosas como, mi mamá nunca me llamó error pero se aseguró de que me sintiera como uno, o pensé que yo era la única que creció caminando de puntitas. Hubo algunos mensajes enojados también, de parientes que pensaban que yo había cruzado una línea sagrada al nombrar lo que todos ya murmuraban. Una tía me mandó un mensaje largo sobre cómo debía haberlo manejado en privado, cómo sacar los trapos sucios solo lastimaba a la familia, como si los años de lodo que mi mamá me aventó a puerta cerrada nos hubieran mantenido limpios hasta ese momento. Lo más raro fue ver a mi mamá responder sin responder. No comentó en mi publicación, obvio. En cambio, puso su propio estado medio vago sobre la traición, y cómo algunas personas tuercen tus sacrificios para que parezcan abuso porque no pueden con la verdad. La mitad de sus amigas corrieron a consolarla en los comentarios, diciéndole que era una mujer fuerte, que había hecho lo mejor que pudo, que los hijos podían ser muy crueles. Leí cada uno, aunque sabía que debía haberla silenciado hace años. Se sentía como ver una obra de teatro que ya había visto 1000 veces desde atrás del escenario, excepto que esta vez por fin me había salido y dicho, en realidad, así se veía cuando la cortina estaba cerrada. Subí capturas de pantalla de algunos de los mensajes recientes de mi mamá, con su número borroso pero las palabras claras. Esos donde decía que yo le debía. Esos donde trataba de colgarme el miedo de mi hermana en el cuello. Me quedé viendo esa publicación por mucho tiempo. Mi dedo estuvo sobre el botón de compartir. Pensé en mis abuelos sentados en su sala impecable, en mi tía que siempre defendía a mi mamá, en el primo que solía decirme que era una dramática cada vez que yo daba a entender que las cosas en casa no eran tan perfectas como la gente pensaba. Luego pensé en la versión chiquita de mí, que estaba en una cocina con un diploma en la mano, y recibió un encogimiento de hombros en lugar de orgullo. Le di a compartir. Mi celular se iluminó casi de inmediato. La gente comentaba, mandaba mensajes, reaccionaba con iconos chiquitos que se sentían muy poca cosa para lo que yo acababa de lanzar al mundo. Antiguos compañeros de clase con los que no hablaba en años mandaron mensajes diciendo que siempre supieron que algo andaba mal en mi casa, pero nunca pudieron saber qué. Una señora que apenas recordaba de la iglesia escribió que le había creído a mi mamá cuando bromeaba con que yo era difícil y que ahora se sentía avergonzada de sí misma. Unos cuantos saltaron a defender a mi mamá sin saber lo más mínimo de nuestra vida, diciendo que ningún padre es perfecto y que yo tenía que dejar de vivir en el pasado. Y claro, esos comentarios recibieron likes de exactamente el tipo de gente que esperaba.
Desconocidos contaron sus propias historias en las respuestas, sobre ser el hijo chivo expiatorio, el no deseado, el niño que recibía las sobras de la paciencia de todos. Leerlos se sintió como estar en un cuarto lleno de gente, donde nadie estaba fingiendo que todo estaba bien por una vez. Me decía a mí misma que iba a cerrar la aplicación e irme a dormir, y luego salía otra notificación y le picaba como quien se pica una costra. Alguien compartió la publicación con el texto. Pensé que estaba sola en esto, y ese hizo que se me revolviera el estómago. Un primo lejano comentó un signo de interrogación y luego lo borró, lo cual de alguna forma me estresó más que si hubiera empezado una pelea completa. En un punto me di cuenta de que ya era más de medianoche y me ardían los ojos. Mi batería estaba al 10%, y el corazón me iba a 1000 como si hubiera corrido a algún lado cuando no me había movido de la silla. Puse a cargar el celular al otro lado del cuarto para tener que levantarme físicamente si quería checarlo. Luego me acosté en mi cama viendo el techo, sintiéndome a partes iguales expuesta y aliviada. Ya no había marcha atrás. La historia ya estaba fuera. Recuerdo estar viendo el techo y pensar, bueno, por fin lo dijiste. Ahora tienes que vivir con eso. Mi papá vio la publicación más tarde esa noche. Se quedó ahí con sus lentes de lectura, bajando despacio, con la boca hecha una línea delgada. Cuando levantó la vista, dijo, «No te voy a mentir, ver todo eso escrito así hace que se me tuerza el estómago. No porque esté mal, porque es verdad». Me preguntó si estaba segura de que quería lidiar con lo que viniera después. Le dije que durante la mayor parte de mi vida, todos los demás habían controlado la historia. Ellos podían ser los héroes de sus propios cuentos mientras yo hacía el papel de la hija malagradecida que nunca valoró su sacrificio. Por una vez, quería que mi versión también estuviera allá afuera. Como por una semana, mi mamá se quedó callada. Sé que lo vio porque la gente me dijo que les había llamado llorando, diciendo que la había traicionado. Pero no me llamó a mí. Ese silencio se sentía como estar a la orilla de un precipicio, esperando a ver si el suelo se iba a derrumbar o iba a aguantar. Luego, 2 semanas después, mi celular sonó otra vez con un número desconocido. Era ella. No se molestó en fingir que todo estaba bien. Llegó con todo. Dijo que había arrastrado su nombre por el lodo, que la gente en la iglesia estaba murmurando, que los vecinos la veían diferente. Dijo que yo había torcido las cosas para hacerme ver como víctima, y a ella como un monstruo. Le pregunté qué partes de lo que escribí no eran verdad. Se quedó callada. Luego dijo, «Ese no es el punto. El punto es que no tenías por qué decirlo». Me dijo que se arrepentía de haberme tenido. Ya me había dicho versiones de eso cuando era niña, siempre con ese tono de medio broma, pero esta vez no había nada de juego. Dijo, «Debí haberme ido cuando tuve la oportunidad. No has hecho más que traer miseria a mi vida». Las palabras me pegaron, pero no me rompieron como lo habrían hecho antes. Estaba dolida, pero también enojada y extrañamente lúcida. Le dije que yo también me arrepentía de ella. Le dije que hubiera preferido crecer sola que con una madre que me hiciera sentir como un castigo. Trató una última vez de usar a mi hermana como arma. Dijo que ahora a mi hermana le hacían bullying en la escuela porque los papás de otros niños habían visto mi publicación. Dijo que su esposo estaba furioso y que se había mudado al cuarto de visitas, que le echaba la culpa a ella por involucrarme a mí. Dijo que tenían que mudarse a otra ciudad porque ella ya no podía dar la cara. Me echó la culpa de todo eso, como si mis palabras hubieran creado el comportamiento, no solo expuesto lo que ya había. Le dije que yo no controlaba lo que los demás hacían con la verdad. Le dije que esperaba que mi hermana algún día entendiera que el desastre en el que vivía ya existía desde mucho antes de que yo escribiera nada. Terminamos la llamada con ella diciendo que no quería volver a saber de mí, y yo diciéndole que le creía. Bloqueó mi número. Yo bloqueé el suyo. Un mes después, cuando la tormenta ya casi había pasado, borré la publicación discretamente. No porque me arrepintiera, sino porque sentí que ya había obtenido lo que necesitaba. Mi historia ya se había contado. La gente ya había visto el otro lado. No necesitaba mantener la herida abierta para siempre. La vida volvió a su nueva versión de normal. Seguí yendo al trabajo. Seguí llegando al departamento que compartía con mi papá. Seguimos cenando frente a la tele más noches de las que no. Pero algo en mí había cambiado. Me sentía menos perseguida por la idea de que se suponía que yo debía arreglar todo, demostrar algo, salvar a alguien. Dejé de revisar mi celular buscando mensajes de gente que nunca había estado para mí en primer lugar. A veces, mi hermana me manda correos desde una cuenta que ella misma abrió, usando la vieja computadora familiar cuando ya todos están dormidos. Me cuenta de la escuela y sus amigos y de cómo mi mamá se enoja si se tarda mucho en bañar. Le contesto cuando puedo. Le digo que la quiero, aunque sea de lejos. No le hablo mal de nuestra mamá.
No hace falta. El tiempo se encargará de llenar los huecos. El mes pasado me preguntó si podía llamarme en vez de solo mandarme correos. Hablamos por una hora de cosas sin importancia. La escuela, amigos, una serie que estaba viendo. Cuando colgamos me di cuenta de que sonábamos como hermanas que de verdad se conocían, y eso se sintió como suficiente por ahora. No sé a dónde vaya esto, pero al menos está yendo a algún lado. Casi siempre, mi vida sonaría aburrida si se la describiera a alguien que ama el relajo. Trabajo, pago cuentas, veo amigos para tomar café, escucho música mientras limpio, hago listas del súper, me peleo con mi papá por a quién le toca sacar la basura, nos reímos de cosas chiquitas, nos sentamos en un silencio cómodo. A veces hablamos del pasado de una forma que se siente menos como arrancar un curita y más como comparar cicatrices. Ahora me dice más seguido que está orgulloso de mí. Todavía estoy aprendiendo a creerle. Hay noches en que mi cerebro repasa todo y me pregunta si fui demasiado lejos. ¿Tenía que publicar esa historia? ¿Pude haberlo manejado más discretamente? Tal vez. Hay una versión de esto donde nunca le doy a compartir, donde dejo que mi mamá mantenga su imagen mientras yo mantengo mi distancia. Pero esa versión me habría dejado cargando todo el peso yo sola. Escribirlo, dejar que otros lo vieran, me obligó a admitir ante mí misma que era real y que estaba tan mal como se sentía. No era una pesadilla que yo había exagerado. Era mi vida. No tengo un cierre perfecto que ofrecer. Mi mamá no vio la luz de repente ni regresó a pedir disculpas. Mis abuelos no me buscaron arrepentidos. Mi hermana y yo estamos armando nuestra propia relación en las sombras de todo lo que pasó antes de que ella tuviera edad para recordar. Mi papá y yo seguimos adelante. Un día normal a la vez. No estoy curada, pero tampoco me estoy ahogando. Si hay algún punto en todo esto, es que a veces elegirte a ti misma se ve feo desde afuera. A veces parece que la persona equivocada es la que se está alejando. La gente sigue siendo libre de pensar que soy la villana en la historia de mi mamá. Probablemente siempre lo harán. En mi propia historia, solo soy una mujer que por fin dejó de rogar que la quisiera alguien que nunca quiso el puesto, y aprendió a construir una vida con el amor imperfecto y lleno de defectos que sí se apareció.